Cuando el padre Luis Toro aterrizó en Buenos Aires, sintió algo distinto en el aire. No era solo el frío de julio ni el bullicio de la ciudad. Era otra cosa, algo más espiritual, como si un combate invisible lo esperara desde hacía tiempo. Sabía que su misión no era turística. Había sido invitado a un encuentro con un grupo de jóvenes escépticos, universitarios en su mayoría, que lo habían retado públicamente a un debate sobre la fe católica. Y no eran escépticos comunes. Algunos eran ateos militantes, otros exreligiosos heridos, y unos cuantos simplemente burlones, pero todos profundamente críticos. El padre aceptó sin dudar. No por soberbia, sino porque sabía que el Espíritu Santo no se esconde de los retos. Lo acompañaban solo su Biblia, una cruz de madera colgada al pecho y una fe inquebrantable. El evento fue convocado en una universidad pública del centro. Había cientos de sillas dispuestas en el auditorio, cámaras grabando en vivo y una tensión que se podía cortar con el aire. Cuando entró, algunos lo aplaudieron, otros rieron con sarcasmo. Pero él sonrió, saludó a todos con humildad y tomó su asiento sin mirar a nadie por encima del hombro. El moderador presentó a los participantes, 6 jóvenes con posturas fuertes y argumentos afilados. Uno de ellos, Agustín, estudiante de filosofía, tomó el micrófono y lanzó la primera pregunta como una piedra. ¿Por qué deberíamos creer en un libro escrito hace más de 2000 años, lleno de contradicciones y violencia, como si fuera palabra de Dios? Algunos aplaudieron, otros esperaron en silencio. El padre Toro tomó su Biblia, la abrió con calma y respondió, mirando a Agustín directo a los ojos. Porque no fue escrita solo con tinta, hijo. Dijo con voz serena. Fue escrita con sangre, con lágrimas y con vidas transformadas. No es solo un libro, es un testimonio vivo. Y los que la han vivido, lo saben. El auditorio quedó en silencio. La respuesta no fue agresiva, pero sí contundente. El padre no levantó la voz ni apeló al miedo. Usó algo más poderoso, verdad con amor. Agustín frunció el ceño, pero no replicó aún. Otra joven tomó la palabra. Se llamaba Camila, y su pregunta era más personal. ¿Y qué le dice a los que fuimos abusados por miembros de su iglesia? ¿También debemos escucharles como si fueran santos? Esta vez, la sala entera contuvo el aliento. La pregunta cayó como un puñal en el centro del pecho del sacerdote. Pero no se defendió. No buscó excusas. Cerró los ojos por un segundo, respiró profundo y respondió. A ti y a todos los que han sido heridos por quienes debieron protegerlos, les pido perdón en nombre de Cristo. No tengo palabras para justificar lo injustificable, pero sí sé una cosa. Jesús también fue herido por los suyos, traicionado, escupido, golpeado, y aún así, amó. No te pido que creas en los hombres. Te invito a mirar al hombre que dio la vida por ti. Algunas personas en la audiencia comenzaron a llorar en silencio. Camila bajó la mirada. No esperaba una respuesta así. No había rabia ni política en sus palabras, solo dolor sincero y compasión. Luis Toro no estaba ahí para ganar. Estaba ahí para sanar. Y lo estaba logrando. El siguiente turno lo tomó un joven con camiseta negra y barba desordenada. Su tono fue más agresivo. ¿No cree que la religión es un instrumento de control mental para mantener ignorante al pueblo? El padre lo miró con ternura, como quien ve detrás del enojo una herida sin sanar. Comprendo tu preocupación, respondió. Y sí, reconozco que en la historia muchos han usado el nombre de Dios para manipular y oprimir. Pero también te digo esto, el Evangelio no esclaviza, libera. ¿Sabes qué hizo Jesús cuando vio a los poderosos oprimiendo al pueblo? Los enfrentó, les dijo hipócritas, y entregó su vida por los humildes. El verdadero mensaje de Cristo no impone cadenas, rompe las que ya tenemos. El joven se quedó callado. No porque no tuviera argumentos, sino porque la voz del Padre no era de confrontación, sino de verdad. Una verdad que no buscaba aplastar, sino abrir los ojos. A lo lejos, un profesor de historia levantó la mano. No estaba en el panel, pero le dieron el micrófono. Habló con respeto, pero con firmeza. Padre, ¿cómo concilia usted las atrocidades cometidas en nombre del cristianismo, como las cruzadas, con el mensaje de amor que predica? Luis Toro se levantó esta vez. Caminó despacio al centro del escenario, Biblia en mano. Con dolor, profesor. Con mucho dolor. No defiendo los errores del pasado, pero tampoco los ignoro. La historia de la Iglesia tiene luces y sombras. Y a veces las sombras han sido profundas, pero eso no borra la luz. Miles de santos han dado su vida por amor. Millones han servido en silencio.
No juzgues la fe por los que la traicionan, sino por aquel que la inspira. La audiencia comenzó a cambiar de tono. Ya no era un enfrentamiento, era un diálogo real, honesto. Algunos jóvenes cruzaban miradas entre sí. Era como si el fuego del combate se estuviera apagando para dejar paso a una brisa suave. Una brisa que hablaba de algo más profundo. Fue entonces cuando Agustín volvió a hablar, esta vez con menos arrogancia. Padre, si Jesús era Dios, ¿por qué permitió morir en una cruz? Luis Toro sostuvo la mirada de Agustín. Ya no había hostilidad en los ojos del joven, sino una duda sincera. Y esa era la mejor puerta, porque no vino a salvarnos desde un trono, Agustín. Vino a salvarnos desde la herida, desde lo más profundo de nuestro dolor humano. Si hubiese venido con espada, solo habría causado miedo. Pero vino con una cruz, para mostrarnos que el amor verdadero se da, aunque duela. ¿Sabes lo que es tener el poder de evitar el sufrimiento y aún así abrazarlo por los demás? Eso no es debilidad. Eso es amor perfecto. Porque no vino a salvarnos desde un trono, Agustín. Vino a salvarnos desde la herida, desde lo más profundo de nuestro dolor humano. Si hubiese venido con espada, solo habría causado miedo. Pero vino con una cruz, para mostrarnos que el amor verdadero se da, aunque duela. ¿Sabes lo que es tener el poder de evitar el sufrimiento y aún así abrazarlo por los demás? Eso no es debilidad. Eso es amor perfecto. Padre, yo me alejé de la iglesia porque vi mucha hipocresía. Vi gente que rezaba, pero trataba mal a su familia, que hablaba de Dios, pero vivía como si no existiera. Luis Toro asintió con humildad. Te entiendo, hijo. Y te digo una verdad dura. La hipocresía es una enfermedad real en nuestras comunidades. Jesús también la denunció. Pero no por eso dejó de amar. El problema no es Dios. El problema somos nosotros, que lo usamos mal. No te alejes del que sana, solo porque el hospital está lleno de enfermos. Esa frase quedó flotando como un eco largo. Varios comenzaron a llorar en silencio. Otros bajaron la cabeza. Y otros, por primera vez en mucho tiempo, cerraron los ojos para orar sin decirlo. El debate se había transformado en testimonio. La confrontación en conversión. Entonces el moderador, con voz emocionada, dijo que quedaban 5 minutos. Luis Toro volvió a su asiento, pero antes de cerrar, tomó el micrófono una vez más. No vine a convencerlos. Vine a recordarles que hay un Dios que los ama, incluso si no creen en Él. Un Dios que no necesita aplausos ni templos llenos. Solo un corazón dispuesto a buscar. Porque aunque tú no lo veas, Él siempre te está buscando a ti. No para atraparte, no para juzgarte, sino para abrazarte. El auditorio, que al inicio estaba dividido entre burlas y escepticismo, ahora parecía un templo improvisado. Nadie se atrevía a romper ese silencio sagrado. Algunos jóvenes que habían venido solo para rebatir, ahora guardaban sus notas. No porque hubieran perdido el debate, sino porque entendieron que ya no se trataba de eso. Aquello había dejado de ser un evento académico para convertirse en algo profundamente humano. Camila, la joven que había hablado del abuso, se acercó al padre cuando todo terminó. No con preguntas, sino con lágrimas. Gracias, le dijo casi susurrando. No sé si volveré a la iglesia, pero hoy sentí algo que hace años no sentía. Paz. Luis Toro le tomó la mano, con respeto. No necesitas volver a un lugar. Solo vuelve al corazón de Dios. Él nunca se fue. El público comenzó a retirarse en silencio. Algunos se quedaron en sus asientos como si no quisieran marcharse aún. Como si en ese lugar se hubiera abierto algo más profundo que un diálogo. Algo eterno. Afuera, el cielo de Buenos Aires estaba despejado. La ciudad seguía su ritmo, el tráfico, el ruido, la vida normal. Pero para muchos de los presentes, algo ya no era igual. Esa noche, el padre caminó solo hasta su hospedaje. No buscaba aplausos ni entrevistas. Solo oraba en voz baja, agradeciendo a Dios por cada alma tocada. Sabía que su misión no era cambiar al mundo con gritos, sino con presencia. Que la fe no se impone, se irradia. Que el amor no se discute, se vive. Y así, en medio de un país lejano, en un auditorio universitario que parecía hostil, Dios había hecho lo que mejor sabe hacer, tocar corazones uno por uno.